Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de El 8 es Mundial, viviendo toda la previa de lo que va a ser justamente la cita máxima en este deporte y, por supuesto, en este quinto programa, como arrancamos, analizando todo lo que va a ser el Mundial, vamos analizando grupo por grupo, ¿sí? Hasta llegar a lo que va a ser el inicio de esta nueva competencia que, por supuesto, de a poquito, en nuestro país por lo menos se va generando ese clima mundialista. Hoy va a tocar el grupo D, que lo vamos a estar analizando enseguida nada más. Pero antes que eso, paso a presentarlo a mi compañero Luciano Celarayán en este debut. Luchito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi, querido? Un placer enorme. Yo estoy emocionado, ¿sí? Porque corren los días y cada vez falta menos para que arranque el Mundial. No falta nada. No falta nada. Y nosotros seguimos recorriendo todos los grupos, todos los equipos, curiosidades, momentos históricos, todo para que la gente sepa potenciales rivales, ¿no? Posibles rivales de la selección, o también para estar al tanto de lo que es este Mundial. Hay unas selecciones particulares, hay otras no. Hoy es un grupo bastante parejo, así que ya vamos a estar desarrollando todo esto. Con mucho, por supuesto, en este día, entrando ya en el sábado, los primeros minutos del día sábado, más distendido, fin de semana seguramente. Y vamos a analizar, por supuesto, el grupo D, ¿sí? Hoy toca el grupo D, Luchito, con uno de los anfitriones. Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos, exacto. Lo acompañan Paraguay, Australia y Turquía, la selección europea. Este es el grupo D, bastante parejo, como vos bien decías en el inicio. Bueno, entre Estados Unidos, Paraguay y Turquía, creo que es donde está la mayor paridad. Australia llega un poquito por detrás, pero igualmente puede llegar a pelear, viste que esto es fútbol. Pero creo que entre esas tres selecciones cuesta, ¿no? Elegir algunos favoritos, quién podría llegar a pasar, porque creo que no la tienen fácil. Sí. Más que nada por cómo llegan también. Pero sí, creo que es de los grupos más parejos por lo menos de este Mundial. Sí, y siempre esa ficha extra para el anfitrión. En este caso Estados Unidos, que está creciendo su liga, por supuesto, ya lo vamos a hablar. Y ya vamos a jugarnos por alguno de los candidatos, obvio, como venimos haciendo en los inicios de cada esto de los grupos. Hoy toca el grupo D. ¿Sí? Así que con estos 4 selecciones justamente que promete por lo menos parejo lo que va a ser la clasificación. Nos metemos, Luchito, si te parece, en San Francisco. Vamos a analizar, como lo hemos hecho en los primeros días, cada una de las sedes que hay en este Mundial. Y hoy toca San Francisco. San Francisco, que tiene muchísimas cosas si hablamos culturalmente. Una de sus principales, obviamente, el puente, el Golden State. ¿Sí? Esta semejante obra, esta estructura. 1.600 metros de largo, 2 torres de 200 metros que lo sostienen, 60 metros de altura, como para contarte un poco. Muchas películas de Hollywood se han filmado ahí. Clint Eastwood es de San Francisco, como para darte algún nombre. Sí, equipo de NBA muy conocido. Bueno, los Warriors. Exacto. Golden State. Porque viste que en Estados Unidos quizás el fútbol no es el deporte más popular, es el básquet, como acabas de nombrar. También es la NFL. Sí, el fútbol americano. Pero va creciendo de a poco el fútbol. Por ejemplo, en San Francisco, ya lo vamos a ver después en el estadio, se jugó allí el Super Bowl, la última final del Super Bowl. Así que ya viene de eventos importantes y el Mundial, por supuesto, va a generar esa expectativa como San Francisco. Así que una hermosa ciudad donde se han filmado muchas películas de Hollywood. Imposible no reconocer ese puente emblemático y todas sus ciudades, sus calles inclinadas. Claro. Así que una muy linda ciudad, San Francisco, que va a recibir a 6 partidos en esta Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Así que conociendo un poquito, por lo menos, cada uno de los detalles de las ciudades y las sedes. Y nos metemos de lleno en el estadio, ¿sí? Que recién decía que fue sede, por ejemplo, hace poquito, hace algunos meses nada más, del Super Bowl. Sí, albergó también, por ejemplo, la Copa América Centenario, el Levi's Stadium. Así es. Estoy bien con la pronunciación, ¿no? Yo pensaba que era Levi's. Le decimos Levi's. Levi's, sí. Levi's Stadium. La marca de ropa. Claro. En Santa Clara, California, Estados Unidos, capacidad para 71.000 personas y como vos decías, 6 partidos son los que se van a jugar acá, fase de grupos y 16avos de final. Por ejemplo, el último Super Bowl se jugó ahí. Bad Bunny, ¿te acordás del show de Bad Bunny? Bad Bunny, está marcado por lo latino. Bueno, estuvo presente en el Levi's, en el Levi's Stadium. Argentina jugó allí Copa América, por ejemplo, 2016 ante Chile. La Copa América Centenario. Termina venciendo en fase de grupos, así que bueno, uno de los estadios que por supuesto con mucha gente, mucha capacidad y que va a generar... Casa más que nada de la NFL, de los San Francisco 49ers. Hoy estoy bien con la pronunciación. ¿Cómo estás con el inglés? Sí. Andamos muy bien. Y como decíamos, analizando ciudad, estadio, ¿sí? Y vamos a analizar y nos vamos a meter de lleno en el grupo,
y en cada una de las selecciones. Y vamos a arrancar con el anfitrión, por supuesto, con Estados Unidos, que tiene un viejo conocido, o por lo menos un conocido de la casa. Tiene un argentino al mando, ¿no?, de esta selección de Estados Unidos, que le ponemos una fichita porque es anfitriona Tomás Pochettino, Mauricio Pochettino, el técnico de Estados Unidos, 12 participaciones en mundiales. La mejor actuación fue en semifinales en el 1930. Vamos a estar desarrollando eso porque pierde con Argentina en semifinales y después queda como en tercer puesto porque no se juega la semi con el tercer puesto con Yugoslavia. Última Copa Mundial, Qatar 2022, octavo de final, y es anfitriona por segunda vez en su historia. La anterior fue en 1994, algunas de sus figuras, por ejemplo, Christian Pulisic, sin duda. Gio Reyna también, que tenía la nacionalidad argentina, decidió jugar para Estados Unidos. Llega bien con la mano como decíamos, del está argentino. creciendo. Sí. Fútbol de Estados Unidos, por supuesto, Además, con la MLS y las figuras que van llegando. Pochettino es un muy buen técnico, que ya jugó un mundial como jugador. 2002, no hay buenos recuerdos. Subcampeón de Champions con el Tottenham, por ejemplo. Entonces, le ponemos una fichita de Estados Unidos. Le metemos una fichita, le ponemos una fichita a la selección local, que tiene un dato particular. Y como curiosidad, vamos a ver la siguiente curiosidad justamente. Nos vamos a Brasil 2014. Muchos porque recuerdos, sí. Estados Unidos, más precisamente Tim Howard, tiene el récord de mayor cantidad de atajadas en un mismo partido de mundial, ¿sí? ¿Cuántas atajadas son? 16 atajadas en octavo de final contra Bélgica. Estamos repasando las imágenes. Aún así pierde, porque después Bélgica juega contra Argentina en cuarto de final. Pierde 2-1 ese partido. Imagínate si no tienes este récord, cómo voy a poder tener ese partido. Estamos hablando de Tim Howard, un arquero histórico de Estados Unidos, por supuesto, con 16 atajadas. Es increíble, aparte de una serie de escritorio, ¿no? Estamos hablando de octavo de final. Mata-mata, siendo una de las figuras. Manos a mano. Vos que sos arquero, Santi, ¿qué opinas de esto? Bueno, por supuesto es uno de los arqueros emblemáticos de la selección estadounidense, que lo pierde, mirá vos, a pesar de las 16 atajadas justamente. Pero una curiosidad por lo menos de esta selección anfitriona, que va a tener justamente esa obligación, por lo menos me parece como mínimo, pasar de ronda, por lo que ha crecido la MLS. Un poquito de presión quizás por ser anfitriona. Y por lo que es anfitriona, por supuesto, y porque ya viene de muchas participaciones también en los últimos mundiales. Pero analizando un poco por lo menos la selección de Estados Unidos, que tiene, como decíamos, a Pochettino, un viejo conocido, un conocido argentino, por supuesto, y con Pulisic como figura, pero también siempre vamos programa a programa dando alguna curiosidad o alguna chapa, en este caso justamente para analizar, en este caso, de Estados Unidos. Si avanzamos a los siguientes equipos que conforman al grupo D, también otro entrenador argentino, porque hablamos de Paraguay. En este caso, Paraguay, que novena participación en la Copa del Mundo. Mejor actuación fue el cuarto de final 2010 con el Tata Martino. Que pierde con España. Claro, sobre el minuto final, gol de Villa. Erra un penal, me acuerdo, Cardoso, si no me equivoco, y termina clasificando a España, que después es campeona del mundo. Y bueno, justamente fue su última Copa del Mundo, o sea, vuelve después de Sudáfrica 2010 y vuelve a disputar un mundial justamente después de 16 años. Gustavo Alfaro al mando, el cazador de utopías imposibles. Que tengo mucha fe a Paraguay, A ver, Paraguay llegó, por ejemplo, ganándole a Argentina, ganándole a Brasil. Jugó el último mundial, dirigió con Ecuador Alfaro y tiene algunos nombres que seguramente nos va a dejar muchas frases al estilo Alfaro en el mundial. Hay que prestar atención a las conferencias de Alfaro. Y la figura Almirón, que lo conocemos también porque jugó en el fútbol argentino. En Lanús. En Lanús, exactamente. Mucho tiempo en la Premier. Ahora en la MLS, en Atlanta, donde brilló también. Y como figura por lo menos. Que también tiene curiosidad. ¿Qué pasó con Paraguay? Y vamos a irnos al Mundial de Francia 98. No es una buena curiosidad para Paraguay, porque fue la primera selección eliminada con el famoso, en ese momento, gol de oro. Ya no existe. Todos conocemos lo que es el gol de oro. Por las dudas, en alargue, haces el gol y se termina el partido. Sí. En este caso era la primera vez que se implementaba. Centro de Pires. Francia 98. Sí, si no me equivoco, que la termina bajando. Y bueno, Francia termina eliminando con este gol de Blanc a Paraguay. Ahí lo vemos a Chilavert en el piso. Claro, era directamente la clasificación. Esto era octavos de final, es decir, Francia se mete en ese caso entre los 8 mejores selecciones del mundo. Por eso, mirá, el festejo, claro, se terminó el partido. El gol y termina. Esto es algo que ya FIFA no lo ha sacado después de algunos mundiales. Bartés, histórico, también arquero de la selección francesa. Claro, todos corrían a saludar a Blanc porque de esa manera, con ese era gol... la primera vez que se implementaba esta regla. ¿Viste? Por ahí jugás con tus amigos y vas perdiendo por 7 goles, pero el gol y termina, gol de oro. Claro, poder Paraguay, Chilavert, una gloriosa también selección, o por lo menos
selección con nombres muy importantes y que de esta manera Paraguay es la primera selección que perdió justamente con ese gol de oro. Así que también la curiosidad de la selección de Gustavo Alfaro, que en este momento tenemos también alguna fichita y lo vamos a hablar después en los candidatos. Seguimos analizando el grupo D, analizamos Estados Unidos, Paraguay, nos metemos en Australia. Australia, así que es por ahí quizás la selección que corre de atrás en este grupo tan parejo, con Popovic como técnico, Toni Popovic. 7 participaciones en la Copa del Mundo, mejor actuación fue octavo de final 2006 y 2022. Popovic jugó en 2006, como para tener en cuenta, y su última Copa del Mundo fue jugador histórico de Australia. 2022, sí. Como figura, el arquero histórico Matthew Ryan, más de 100 partidos jugados, capitán. Va a ser su 4º mundial, está desde Brasil 2014. Sí, corre un poquito de atrás, me parece, en la consideración en este grupo Australia, pero que con sus armas y sus herramientas tratará de avanzar de fase, en este caso a 16 siempre deja algo Australia. ¿Te acuerdas los goles de Cahill? Esa volea contra Holanda. Y también hay curiosidad, y en este caso nos recuerda y nos trae también a nuestro país, porque en el 94 lo vemos a Diego Armando Maradona en la fila. Argentina, mirá lo que peleó para llegar a ese Mundial de Estados Unidos 94. Llegó a través del repechaje, justamente. En el 93 termina ganándole a Australia, ¿sí? Con el regreso de Diego Armando Maradona. Salvador. Exactamente, después de esa eliminatoria fatídicas, ese 0-5 ante Colombia. Y el gol de Omar Gabriel Batistuta, ¿sí? Para darle justamente la clasificación a la selección argentina a lo que fue el Mundial del 94, que después tampoco terminó con sonrisas para nuestro país, pero el recuerdo de Australia como curiosidad en los mundiales también, por supuesto, y este repechaje que se jugó en el 93. Primero en Australia y después en el Estadio Monumental. Mundial de Estados Unidos 94 es esta, la de Maradona, el gol a Grecia. Exacto. Se volvió como entrenador y logró clasificar a la selección. Y para cerrar el grupo D, el análisis, nos queda solamente analizar a Turquía, la selección europea, que al ser europeo por lo menos uno también siempre tiene su respeto con jugadores importantes como lo vemos en placa. Bueno, en este caso el técnico Vincenzo Montella, italiano, delantero, campeón con la Roma, por ejemplo. 3 participaciones, esta va a ser la tercera en la Copa del Mundo. Mejor actuación fue en 2002, cuando quedó en la tercera plaza. En Corea y Japón. Claro, la última Copa del Mundo fue justamente esa. Corea-Japón 2002 y vuelve a disputar un mundial tras 24 años. Tiene algunas figuras importantes como Arda Güler, jugador del Real Madrid, Yildiz, Çalhanoğlu. Pero Güler me parece, al ser jugador del Real Madrid, un volante muy interesante, joven, pero que ya se hace cargo también del fútbol. Algunos portales decían que lo quiere el Arsenal, algunos equipos también, en una cifra muy buen jugador. Importante y elevada, así que Turquía también. Y como curiosidad, para cerrar ya el análisis tenemos curiosidades, de este grupo, de muchas curiosidades en este día viernes, porque tiene la particularidad, 10.8, no llegó ni a 11 segundos, el gol más rápido. Y nos vamos a Corea-Japón 2002, ¿sí? Más precisamente Hakan Şükür, este delantero de Turquía que no había hecho goles hasta ese partido. Le dieron una oportunidad más, en el partido por el tercer puesto frente a Corea. Y antes de los 11 segundos sacó del medio Corea. 10.8 figura en la FIFA. ¿No? Sacó del medio Corea, falló ahí el central y termina aprovechando Hakan Şükür para convertir el gol más rápido en la historia de los mundiales. Bueno, y esta es la curiosidad justamente para lo que es Turquía. Y el gol más rápido en la historia de los mundiales no llega casi a los 11 segundos. Pero este es el grupo D, entonces muy parejo y por lo menos con las curiosidades de cada una de las selecciones. Sí, lo marcamos un poquito, ¿no? Selecciones que llegan bien, que fueron protagonistas en sus respectivas eliminatorias y que seguramente darán que hablar en este mundial, más precisamente en este grupo. Muy bien. Para los favoritos, candidatos. ¿Nos la jugamos? Nos la jugamos con los favoritos y bueno, lo poquito lo mencionábamos. Le ponemos una fichita a Estados Unidos, más que nada porque local. Es anfitriona y a veces te potencia, ¿viste? Aparte nos tiran los entrenadores argentinos. Está Pochettino en el banco. Y en Paraguay está el profesor Alfaro. Bueno, igual Paraguay llega bastante bien a este mundial, consiguiendo triunfos importantes. Y como sudamericano también, hermano paraguayo. Dice que clasifique a la siguiente ronda. Pero son los 2 favoritos, por lo menos, del grupo D. En nuestra consideración, estamos siempre abiertos al debate. Si te parece, Luchito, si viene el Mundial. Se viene el Mundial. Tenemos una propuesta hermosa. Y a todos ustedes los invito a palpitar. Porque llegó el pro de pálpitos del Mundial. Jugá gratis, hacé tus predicciones y participa por más de 40 millones en premios, pelotas, camisetas,
TV de 50 pulgadas, PlayStation 5 y saldo para jugar. Mientras más acertás, más chances tenés de ganar. Sumate ahora y empezá a jugar. Visita las bases y condiciones en palpitos.bet.ar. El Mundial se vive mejor en Pálpitos. Che, qué bueno esto que volvió el PRODE. Ahí podemos medir quién sabe más de fútbol, ¿viste? Muchas veces también tenés que tener tu cuota de suerte, Quedan pero los datos. me parece Tirame bastante. un partido y yo te digo un resultado. Vamos a ver, pero es lo importante del PRODE, así que vamos a La gente hacer. va a poder participar. Ya está armado el PRODE de la tribuna amateur, de LTA, así que vamos a participar y a todos. Y la los gente se va a invitamos. poder sumar, obviamente. Por Nos van a supuesto. poder ganar, nos van a querer ganar seguramente. Pero nos van a Sí. poder ganar. Y bueno, vamos a verlo, pero durante el Mundial podés participar del PRODE de Pálpitos. Y de esta manera, Chito, si te parece, los invitamos a todos a la primera pausa. Cuando volvamos vamos a tener también más de actualidad y mucho más del análisis justamente del Grupo D. Pausa y ya volvemos. Volvemos, segunda parte del 8E Mundial y para ir analizamos el grupo D, vamos a por lo menos contar historias justamente y en este caso sobre Estados Unidos. Porque acá en Tucumán también Tucumán. hay de todas las culturas del mundo, más precisamente los que disputan el Mundial. Y en Estados Unidos hay un hombre del básquet, Sí. Felipe Palazzo, que jugó en Estudiantes y que se fue a estudiar a Estados Unidos. Entonces, él nos va a contar cómo es la cultura, cómo se vive allá en Y el algún Mundial. consejo también para los Y argentinos que para van los a que ir al van a Mundial. viajar, cómo tienen que comportarse. Así que lo escuchamos este informe de la mano de Nacho Angelicola. Felipe Palazzo. El 8 es mundial. Por eso seguimos conociendo los países de la Copa del Mundo. Hoy, Estados Unidos con Felipe Palazzo. Vamos. Mi nombre es Felipe Palazzo, tengo 24 años, viví en Estados Unidos del 2020 hasta el 2025. Bueno, yo al principio viví en Corvallis, Oregon. Ahí estudié en Oregon State University. Durante prácticamente toda mi carrera jugué al básquet ahí. Ahí estudié finanzas y ciencia de datos y después me mudé a Miami a hacer un máster en comercio internacional. Es una ciudad muy de fútbol americano y muy de básquet, una ciudad típica del norte de Estados Unidos. Después en Miami, bueno, se vive el clima de Messi, del Mundial y Miami es muy argentino y muy latino, entonces hay mucho de fútbol. Messi cambió todo. Ahora Estados Unidos es un país futbolero gracias a Messi. Lucha personal. NBA o mundial. No, mundial. No, creo que va a ser una linda transición porque es un país que no era futbolero y ahora se está volviendo más futbolero, así que va a ser una linda transición. Mirá, cuanto más se aleje de Miami, más americana va a ser la ciudad, más estadounidense. Entonces creo que cuanto más cerca esté, por ejemplo, Atlanta, más grande sea la ciudad, más familiar va a ser todo, pero cuanto más al norte se vaya, si es que no tenemos que ir al norte, va a ser mucho más americano y se va a encontrar con mucha diferencia cultural. ¿Y te imaginas argentinos copando de Estados Unidos? Es que siempre. Vos fíjate que en todos los deportes hay argentinos ocupando ese deporte. ¿Qué recomendación le das a aquel argentino que viajará al mundial? Yo la recomendación que le doy a cualquier persona que se vaya a otro país es que sea respetuoso del país donde va, porque no está en Argentina. Ahí está el consejo. Hay que quedarse con lo Felipe final. Palazzo, ¿eh? Un consejo para aquellos argentinos que seguramente van a ser muchísimos. Viajan. Muchos los que viven ahí, como decían, Miami, muchos latinos, por supuesto, y argentinos, y muchos los que van a viajar en los próximos días ya rumbo a Estados Unidos, pero también para ir conociendo un poquito sobre Estados Unidos. La cultura, qué mejor cómo que se vive. de un tucumano, por supuesto. Y también porque analizamos, vamos a ir día por día analizando cada uno de los grupos, pero Cada también día pasan cosas. Exacto, vamos a hablar de la actualidad, porque en las últimas horas empiezan a presentar las listas definitivas, Van las de a una. elecciones. Sí, van de a una, van apareciendo las Y listas. hay una, Luchito, que me parece que va como candidato, después de lo que fue el campeonato del mundo del 2018, lo vivimos y lo sufrimos en El el 2022. subcampeonato. El subcampeonato, y estoy hablando de Francia, que presentó a sus jugadores con algunos nombres o por lo menos ausencias importantes. Bueno, Francia, que sabemos las figuras que tiene, como Mbappé, como algunas apariciones, como por ejemplo Doué, Dembélé. Ahí está, sí, Dembélé, mirá. Dembélé, que aparece Sí. primerito. Y otros nombres más, pero siempre hay algunos nombres que quedan afuera. En selecciones como esta de primer nivel, Sí. hay figuras que quedan fuera de las convocatorias. Acá en este caso No es la excepción, Francia. Sí, Francia no es que hizo la lista larga como Argentina, No. sino el recorte ya definitivo, sus 26, que va
Te digo cómo uno repasa los nombres. Me metió un poquito de cine, ¿eh? Sí, es una buena presentación de la selección francesa, con nombres importantes. No está Griezmann, ya ciclo. Sí, Griezmann que ya estaba cumplido. finalizando. Por Lloris ejemplo, también. no está Lloris, que Lloris, sigue atacando. No exactamente. está Olivier Giroud. ¿Sabés quién no está, Santi? ¿Quién? No está Kolo Muani. Colomoni, ¿Te acuerdas? Kolo Muani, ¿te acordás? de la famosa tajada de Dibu Quedó Martínez. afuera por la tajada, quedó marcado por la tajada, ¿eh? Quedó marcado. Quedó marcado por el Dibu Martínez, no por es esa jugada. cosa que... Gracias a Dios para nosotros estuvo de nuestro lado la tajada del Dibu Martínez, pero repasando nombre por nombre, como lo van viendo ustedes, bueno, el de Mbappé sin lugar a dudas, más La allá gran de su figura de esta Francia. conflictos con el Real Madrid, tiene una selección muy fuerte, ¿eh? Es claramente una de las candidatas justamente a quedarse con este Mundial 2026, así que Francia ya presentó y definió a sus 26 jugadores convocados, así que de a poquito vamos a ir con la actualidad también de cada una de las selecciones y como lo vemos en placa, ahí están nombre por nombre los 26 confirmados de Francia. No lo vamos a repasar uno por uno, pero para la gente, hay los figuras televidentes, en todas las líneas, ¿eh? Entonces por eso siempre marcamos que Francia es una de las favoritas, siempre es favorita y siempre hay que tener cuidado con esta selección. Exactamente. Y después vamos a hacer un análisis más profundo cuando toque analizar justamente el grupo de Francia. Y antes del cierre, porque ya estamos entrando el fin de semana, las primeras horas, nos vamos a ir porque sábado. también como actualidad se presentó el tema de Shakira, el tema oficial del Mundial. Como en algún momento la rompió, la descosió con Waka Waka. Recordadísimo, Waka allá Waka. por Sudáfrica 2010. Y lo que escuchamos de fondo... Dai Dai se llama el tema. Me gusta de... el tema, ¿eh? Me gusta. Es pegadizo, es pegadizo. Dai Dai, que tiene algunas similitudes con Waka Waka, puede ser, que ya fue presentado, está el tema completo, donde participa Shakira, obviamente. Nombran a Messi, a Maradona, a Pelé, a Romario. Pero a ese es el Zidane. tema oficial. Sí. Uno de los temas Uno de los temas, oficiales. porque son varios. Y con las figuras que nombra justamente en el tema, pero sin lugar a dudas nos queríamos ir con también esto de actualidad, ¿eh? Porque este tema lo vamos a escuchar. Este tema va a sonar, ¿eh? Este tema va a Durante, sonar. por lo menos desde ahora hasta que termine la final con el 19 Vayan de aprendiéndose julio. el ritmo, la melodía. Pero estos temas que siempre quedan en la historia, por supuesto. Así que Shakira nuevamente siendo protagonista con la canción oficial del Mundial. Y de esta manera nos queríamos ir, por lo menos para despedirnos de música. y arrancar este fin de semana a los televidentes que están del otro lado para contarles lo que es el grupo D, lo que es el grupo D, por supuesto, lo que analizar selección por selección, con actualidad, con la lista francesa y con el tema Dai Dai, que con este nos vamos a ir, Luchito. Vamos. ¿Te parece? Que estén atentos, porque vamos a seguir repasando los grupos. Por supuesto, el lunes nos volvemos a reencontrar, por supuesto, en lo que es el 8 del Mundial. Muchas gracias. Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká. Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguay.